A ver, jóvenes, vamos a hacer unos ejercicios. Con esto terminaríamos lo que es máxima potencia de transferencia, mallas, nodos, Thevenin. ¿Ya? Entonces, tenemos un circuito. Nos piden hallar el circuito Norton, hallar el Norton equivalente. Norton equivalente. Listo, listo. Tiene los bordes A, B. Y también nos piden ZL. ¿Cuánto vale ZL para máxima potencia de transferencia? Entonces, el circuito es este de acá, ¿ve? Una resistencia, una bobina, una resistencia, condensador, fuente dependiente, resistencia. Acá hay una fuente de tensión. ¿Sí? Resistencia, bobina, resistencia, fuente de corriente. Y aquí tenemos el borde A y el borde B. Entonces, acá se va a colocar la impedancia de valores 10, J 10, 8 menos J. Esta es una fuente de tensión dependiente, 3 veces B sub X. Y B sub X es este valor de acá, más menos B sub X. Acá, esta es una fuente de tensión de más menos 42 ángulo 0. Resistencia de 9, resistencia de 7, J 10. Esta fuente de corriente vale 10 ángulo 0. Ese es el circuito que me dan. Entonces, de eso tenemos que hallar el Norton, que va a ser una, una, una impedancia. Esto de acá, en AB, se lo va a reemplazar por impedancia. Por ejemplo, sería así, ¿no? Una fuente de corriente Norton en paralelo con una impedancia Norton que va a ser igual a la impedancia Thevenin. Es decir, esto es lo que tenemos que encontrar, que va a reemplazar a todo este circuito. Entonces, podemos hallar el Thevenin o también podemos hallar el Norton. A veces es más fácil hallar el Thevenin.
Entonces, para analizar esto está abierto, nosotros podemos ver de que este lazo es un lazo ficticio, ¿correcto? Fíjese, este lazo de acá es un lazo ficticio. ¿Por qué? Porque acá tengo una fuente de corriente. Esa fuente de corriente se abre y queda al aire esta rama. Entonces, esa rama está solucionada. Esto es una fuente de tensión. Eso se cortocircuita, ¿correcto? Pero, pero al abrirse esto, este voltaje va a ser correcto. ¿Aló? ¿Están escuchando, jóvenes? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí se escucha, ¿Aló? profesor. Sí se ¿Sí? escucha, profesor. Ya. Entonces, fíjese, cuando yo hallo el diagrama topológico de esto, ¿qué pasa con esta rama de acá? Se abre, porque esta es fuente de corriente. ¿Qué pasa con esta rama? Se reemplaza por un corto circuito. Y cuando esto se abre, este voltaje, ¿cuánto vale? Cero. Entonces, esto de acá, ¿qué cosa será? Un corto circuito. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros queremos hallar la impedancia Norton, que va a ser igual a la impedancia Thevenin, nosotros eliminamos fuentes de tensión y de corriente independientes. Entonces, nuestro circuito va a quedar así, ¿ve? Acá hay una resistencia de 8, un condensador de -4, una fuente de tensión dependiente de más o menos 3 veces de sub X, acá una resistencia de 9, esto es un cortocircuito, una resistencia de 7, una bobina de J10. Esto queda así, ¿ve? Esta rama 3 con este voltaje más o menos de sub X se abre porque ahí tengo una fuente de corriente. ¿Y qué cosa es lo que tengo que hallar? La impedancia que hay entre A y B. Entonces, fíjense, como este es mi diagrama topológico, esto de acá queda al aire. Entonces, este voltaje, ¿cuánto vale? Cero. Y si ese voltaje vale cero, esto de acá, ¿cuánto valdrá? Cero. Entonces, esto se reemplaza por un cortocircuito. Esto también desaparece. Y esto es lo que tengo para hallar la impedancia entre A y B. Esto vale 10, esto vale J10. Entonces, fíjense, esta es la entrada, esta es la salida. ¿Cómo queda esto con esto? Paralelo. ¿Cómo queda esto con esto? Paralelo. Esto con esto quedaría en serie. Y esa sería mi impedancia Thevenin igual a la impedancia Norton. Así ve. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, esto va a ser igual a
12.026 más cuota 2.275. Ya tenemos nuestra impedancia Norton o impedancia Thevenin. Fíjense, el Thevenin sería así de tensión Thevenin en serie con la impedancia Thevenin. Borres ahí. Entonces, una vez que tengo esto de acá, tengo que hallar la tensión Thevenin o la corriente Norton. Entonces, ya tenemos la impedancia Thevenin. Ahora, el cálculo de la tensión Thevenin o el cálculo de la corriente Norton. ¿Correcto? Entonces, optamos por trabajar la tensión Thevenin. Eso significa que yo tengo que hallar la tensión entre el borde A y el borde B. Ya el circuito real. Entonces, ¿cuántos lazos tenemos? Esto es un lazo ficticio. Un lazo, dos lazos. ¿Correcto? Entonces, asumimos, ¿no? Por este lazo circula una corriente ISO 1 y por el otro lazo circula una corriente ISO 2. Este es un lazo ficticio que va a circular una corriente de 10 amperios. Entonces, yo tengo que plantear dos ecuaciones de válida. Entonces, eso lo planteamos, ¿no? Decimos, lazo 1 sería este de acá. Ese lazo va a estar compuesto por la suma de todos los elementos que están en este lazo. Entonces, tengo una fuente de tensión que se opone menos 42 más 3 b sub x, pero el b sub x, ¿a qué es igual? Este b sub x es 10 por 3. 10 por 3. Eso va a ser igual a 10 más 8 menos más J10. ¿Correcto? Entonces, esto será igual a 10, 8 y 10. Y más 8 y me faltaría la reactancia de J10. Pero también tenemos una reactancia de menos J4. Todo eso recorrido por la corriente y su 1. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, acá ve, ¿qué cosa es lo que estamos planteando? Suma de voltajes igual a 0. Entonces, esto lo podemos pasar a llave. 42 positivo menos 10 por 3 menos J4 por ISO 1, 8 ISO 1, 10 ISO 1 más J10 ISO 1. Entonces, de acá nosotros sacamos el valor de la corriente ISO 1. Esto vale 12 quintos menos 4 quintos J. Ya tenemos ISO 1. Lo mismo hacemos en el lazo
2. En el lazo 2 también debe cumplirse que toda la suma de voltajes debe ser igual a 0. Entonces tendremos menos 42 más 7 más J10 más 9, esto multiplicado por I sub 2, menos 10 que multiplica a 7 más J10. Todo esto debe ser 0. Entonces, de acá sacamos el valor de la corriente I sub 698 entre 89 más 120 sobre 89 otro. Ya tengo las dos corrientes. Mi tensión Thevenin es la tensión que tengo entre A y B. Empiezo en A y debo terminar en B. Entonces, eso va a estar dado por, puedo venir así y así B. Entonces tendría I sub 1, 10 más J10 y por acá B. I sub 2, 7 más J10 menos 10 que multiplica 7 más J10. Entonces, mi tensión Thevenin, que es igual a la tensión entre A y B, será I sub 1 por 10 más J10 más I sub 2 que multiplica a 7 más J10 menos 10 que multiplica a 7 más J10 igual a la tensión Thevenin. Entonces, la tensión Thevenin ya tiene un valor. Tensión Thevenin 304 entre 89 más 344 entre 89 J. Y de acá nosotros podemos transformarlo y decir que corriente Norton, ¿a qué será igual? Esta corriente de acá, ya tengo la tensión Thevenin, tendría que dividir la tensión Thevenin entre la impedancia Thevenin. Eso nos da un valor que lo calculamos. 0.421 ángulo de 37.81. Ya está la corriente Norton. Eso sería el valor de esta corriente. Y la impedancia Norton es igual a la impedancia Thevenin. Ya tenemos el circuito Norton. Ahora, la impedancia que debo colocar acá para que éste transfiera la máxima potencia. Entonces, ¿qué impedancia debo colocar ahí? No, A la impedancia Thevenin. claro, porque fíjense, tenemos esto. Ahora, para máxima potencia, acá debo colocar una impedancia. Esta debe ser la impedancia Thevenin, pero con K. ¿Correcto? Entonces, tendríamos este circuito en donde esta impedancia colocar Z Thevenin conjugado es igual a la impedancia de carga. Y esto será
12.026 menos J 2.275. Entonces, al sumar esto con esto que están en serie, se elimina la parte reactiva. ¿Y la corriente cuánto sería? El módulo de la corriente. Sería la tensión Thevenin entre dos veces esto de acá, ¿ve? Y la tensión Thevenin como módulo. Módulo y ángulo. Así es. Entonces, el módulo de eso, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale, jóvenes? A ver, esto sería, ¿no? 304 entre 89 más 344 entre 89 y ¿cuánto sale, jóvenes? A ver, se malogró, no marca imaginario. ¿Cuánto sale, jóvenes, eso? Esto sale 5.158 ángulo de 48.50. Correcto, jóvenes. A ver,
respuesta no, la potencia transferida es igual a 0.55 vatios. Y así, jóvenes, ¿no? Podemos seguir haciendo ejercicios, pero si no practican, no les va a ser de provecho a estos jóvenes. En este ejercicio nos piden impedancia Thevenin A, B. ¿Cuánto vale B sub 0? Nos dan este ejercicio. Más menos 10, ángulo 0, resistencia 10, J12, fuente dependiente 5, 0.2, B sub 0, menos J4, fuente de corriente de 1, ángulo 20, por A, por B, y acá hay una resistencia de 2. Esto es B sub 0. Entonces, de acá para la izquierda, ya saben ustedes, hayan la tensión de B con su impedancia de B. Y acá colocamos la resistencia de 2. Obtenemos el Thevenin equivalente. Y este voltaje también lo obtenemos. Respuestas, el voltaje es 2.85, ángulo de 30.35 voltios. Y el Thevenin, la impedancia Thevenin, toma un valor de 4.143, ángulo de 5.83. Y de paso tenemos la tensión Thevenin. Tensión Thevenin 4.687, ángulo de 41.70. Está joven. Ya sabemos cuál es el procedimiento. Tienen que esperar. Entonces, jovencitos, yo creo que con esto cerramos ya esta parte de Thevenin Norton, máxima potencia de transferencia. ¿Hay alguna consulta respecto a esto? ¿Aló? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, profe, todo bien.
¿Alguna consulta? A ver, Aguado, Antay, Armas, Ayón, Beizaga, Caballero, Castañeda, Cañari, Armas presente, profesor. Beizaga Oh. presente. Beizaga. Los que pueden venir temprano, vienen jóvenes, porque el laboratorio está desocupado de 8 a 10. Entonces, sería bueno que vengan antes, para poder terminar antes de las 12. Yo tengo que tomar práctica calificada en circuitos eléctricos 1, de 12 a 2. Y como van a trabajar dos grupos simultáneamente, sería bueno si pueden venir más temprano. Yo voy a estar ahí temprano. ¿Correcto? ¿Me escuchan? Creo que no. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a esta parte, jóvenes? Rayas, nodos, Thevenin, Norto, máxima potencia de transferencia, superposición. Entonces eso lo manejan Profesor, ustedes. Sí, cuando hay fuentes dependientes, ahí no puedo trabajar se puede trabajar haciendo cero las fuentes de voltaje, o sea, fuente de voltaje corto y fuente de corriente abierto, normal. a ver, ¿cuándo hacemos eso? Cuando queremos hallar impedancia, ¿sí o no? Sí, pero se puede hacer normal porque yo recuerdo que en circuitos me dijeron que cuando había fuentes dependientes, Sí. no podía hacer eso, ¿no? O sea, solamente lo hacía cuando las fuentes eran definidas, ¿no? No había fuentes dependientes o así. Y cuando había A ver, fuentes dependientes me dijeron que lo haga con voltaje de Thevenin entre intensidad de Norton, ¿no? Para llegar a Z de Thevenin. fíjense, nosotros tenemos, por ejemplo, ve, ahí hay una fuente dependiente, ve, esta de acá. A ver, la fuente dependiente tiene la forma de rombo, 0.2 el voltaje de acá, ve, de entrada. Entonces, para hallar la tensión Thevenin, ahí, ¿qué cosa hacemos? Saco la resistencia de 2, ¿no? Lo aíslo. Esta resistencia lo saco y lo pongo por, por acá, ve. Aquí, ve. Resistencia de 2 en los bornes ahí, ve. Todo el resto va a ser reemplazado por la tensión Thevenin en serie con la impedancia Thevenin. Entonces, ahora este voltaje, ¿qué voltaje es? El voltaje AB. Entonces, esta fuente dependiente, ahora, ¿cómo será? 0.2 voltaje AB. ¿Correcto? Así ve. ¿Por qué lo cambiamos? Porque cuando estaba la resistencia, ese voltaje le llamábamos ¿cuánto? P sub 0. Cuando yo saco esa resistencia, el voltaje es el voltaje entre A y B. Ahora, cuando quiero calcular esta tensión AB, que es la tensión Thevenin, yo hago que trabaje todo, ¿no? Por ejemplo, ve, esto es un lazo ficticio. Acá tengo un lazo, acá tengo otro lazo. Entonces tendríamos que plantear lazo acá y lazo acá. Ve. Esto ya es conocido, 1 ángulo de 20. Entonces planteo suma de voltajes y acá
topológicamente, ¿esto cómo es? Fíjense, si ustedes hallan la topología de esto, ¿cómo sería? Fuente. Acá, ¿qué cosa pasa? Se abre. Resistencia. Esto que se abre. Así ve. Esto tenemos topológicamente. Entonces significa que esta es una malla ficticia. Esta es otra malla ficticia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planteemos ecuaciones de mallas, tengo esto, digo, por acá hago circular una corriente ISO 1, por acá hago circular una corriente ISO 2 y por acá la corriente ISO 3. Entonces, la corriente ISO 1 es conocida. ¿Cuánto vale la corriente ISO 1? Menos 1, ángulo de 20. Ya está. Esta corriente I sub 2 será menos 0.2 la tensión A B, esta de acá. Entonces, ¿cuántos lazos tengo? En realidad, mi lazo real es este de acá. ¿Ve? Este es mi lazo real. Entonces, significa que ahí tengo que plantear qué cosa, suma de voltajes. Entonces, ¿qué cosa tendré? Menos 10 ángulo 0 más 10 por I sub 3 más J12 por I sub 3 menos I sub 1 más 5 I sub 2 menos I sub 1. Todo eso debe ser 0. Y como he conocido esto y esto, obtengo la corriente I sub 3. Teniendo la corriente I sub 3, prácticamente podemos nosotros hallar la tensión AB. Empezaría acá y termino acá. ¿Ve? Entonces vengo así, más 1 ángulo 20 por menos J4. Esta la hemos encontrado menos 10 por I sub 3 más 10 ángulo 0, ya tengo la tensión Thevenin. Eso es para hallar la tensión Thevenin. Ahora, la impedancia Thevenin. ¿Cómo hallamos la impedancia Thevenin? Entonces, para hallar la impedancia Thevenin, fíjense, ahora yo tengo que hallar la impedancia entre A y B. Pero acá, ¿qué cosa tengo? Una fuente pendiente de corriente. Entonces, yo tengo dos opciones. Siempre repito esto, dos opciones. Opción A. ¿Qué cosa queremos hallar? La impedancia que ven. La opción A, ¿qué cosa me dice? Trabajo con todo. No elimino nada. ¿Y qué cosa voy a tener? Este circuito, lo que tengo que hallar es la tensión entre este punto, la impedancia Thevenin va a ser la tensión, fíjense, va a ser igual a la tensión Thevenin dividido entre qué? Entre una corriente que va a circular así, ve. Yo cierro este circuito por un cable. Por acá circula la corriente de cortocircuito que le llamamos también corriente Norton. Entonces, esta es la corriente Norton. Y como ya encontré antes la tensión Thevenin y ahora encuentro la corriente que está pasando, esto es un cable. Es un cable, es un cortocircuito que coloco acá yo. Así. Entonces se le llama la corriente de cortocircuito o también se le conoce como la corriente Norton. Cuando tengo estos dos valores, yo puedo calcular la impedancia Thevenin, dividiendo ¿qué cosa? La tensión Thevenin entre la corriente de cortocircuito. Ese es el método A. No elimino nada, porque si yo elimino la fuente de tensión
y la fuente de corriente que son independientes, ¿quién va a hacer circular por acá? Nadie. La corriente por acá sería cero. Entonces, el primer método me dice, cojo el borne A y lo uno con B. No elimino nada, encuentro esa corriente que pasa por ese cable. Como ya tengo tensión Thevenin y corriente Norton, esta división me va a dar la impedancia Thevenin. El método B, ¿qué cosa dice el método B? Elimino fuentes de tensión y fuentes de corriente independientes. Las que son círculos. Entonces, fíjese, mi circuito está así, ¿ve? ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es? ¿Esta es fuente independiente? Respuesta, sí o no. ¿Aló? Sí, es independiente. ¿Ah? Es independiente. Independiente. Cuando es círculo es independiente. ¿Cómo lo elimino esto? Lo pongo a circuito abierto. No desaparezco prácticamente. Eso desaparece, no tiene ninguna influencia. ¿Qué cosa es esto? Esto de acá, ve. ¿Qué es, jóvenes? A ver, Independiente, profesor. fuente de corriente. ¿De qué tipo? Dependiente. Cuando es rombo, es dependiente. ¿De qué cosa depende? De este voltaje. Esto no lo elimino. Solamente eliminamos las independientes. ¿Qué cosa es esto? ¿Dependiente o independiente? Independiente. ¿Aló? Ah, nuevamente, Independiente. ¿qué cosa es esto? ¿Círculo o rombo? ¿Aló? ¿Aló? Es una fuente independiente, profesor. El círculo es independiente. ¿Fuente de qué? Sus respuestas tienen que ser concretas. Hay fuentes de corriente, fuentes de tensión. La respuesta es fuente de tensión independiente. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer? Eliminarlo. ¿Cómo elimino una fuente de tensión independiente? Lo cortocircuito, es decir, todo esto va a ser reemplazado por qué cosa? Por un cortocircuito y se acabó. Esta es mi red pasiva. Yo le pregunto, acá va a haber tensión, ahí ve. Esto pondrá tensión, no pone nada. ¿Por qué? Porque esta es una fuente que depende de este voltaje. No hay un elemento acá que me pueda poner una diferencia de tensión. ¿Habrá corriente por acá? No hay corriente porque esto depende de eso. ¿Qué voltaje tengo entre AB? Tengo cero. No tengo tensión, no tengo corriente. Esta es una red pasiva, que tiene elementos y también las fuentes dependientes de tensión o de corriente también son elementos pasivos. Entonces, el método B, ¿qué cosa dice? Ya eliminé todo. Ahora, yo necesito hallar la impedancia de todo esto. ¿Cómo lo hallo? La única forma en la que puedo hallarlo es ¿qué cosa? Coloco acá, tengo que colocar algo que haga que circule corriente y aparezca tensión. Esto es una fuente de tensión independiente, pero ojo, es externo a mi circuito. Yo le coloco esto. Esto sí es independiente, eso va a generar diferencia de tensión y aparecen corrientes. Entonces digo, la corriente que entra va a ser corriente de fuente. Y como ustedes en circuitos 1 trabajaban
¿Se acuerdan? Tenían resistencias, un montón de resistencias. Dos bornes A y B. Si yo coloco 16 voltios de continua y entran 2 amperios, la resistencia de esto, ¿cuánto sería? Respuesta. ¿Cuánto sería, jóvenes? 8, ¿Aló? 8, Sí, sí. profesor. Resistencia. Tiene que pedir a videoconferencia. Estoy en clase ahorita, termino y te lo mando, ¿ya? Claro, videoconferencia FIE. Y ahí te pide que te manden urgente, ¿ya? Ya. Entonces, jóvenes, fíjense. Voltaje 16. Si yo divido voltaje entre corriente, ¿qué cosa me da? El R equivalente. Entonces, el R equivalente, ¿cuánto sería? 16 entre 2, ¿cuánto es? ¿Cuántos ohmios tengo acá? ¿Aló? Ohmios, profe. ¿Cuántos ohmios? ¿Cuánto sería? Acá, el R equivalente de todo esto, ¿cuánto sería? ¿Qué valor tendría? Esto entre esto, ¿cuánto es? 16 8, entre 2, profe. 8 ohmios. Entonces, acá tengo 8 ohmios. Lo mismo estamos haciendo acá, ¿ve? ¿Qué cosa estoy haciendo? Coloco una tensión que no sé cuánto es. Algunos colocan 1 y hay ahí esta corriente. Yo lo coloco P sub F en forma general. Eso hará que ingrese una corriente I sub F. Si yo divido el voltaje de esa fuente entre la corriente I sub F, no necesito tener valores, simplemente encontrar esta relación. ¿Esto qué cosa será? La impedancia equivalente entre los bornes A y B, que es igual a la impedancia Thevenin. ¿Correcto? ¿Aló? Sí, profesor. ¿No? Entonces, este es el método B. Elimino las independientes, pero no va a haber ni tensión ni corriente, no va a haber nada. Yo puedo colocar un voltaje y hallar la corriente. Si ustedes desean, esto no les gusta, dicen, correcto, coloco 30 ángulo 0, hallo esta corriente, me sale 10 ángulo de 15. ¿Cuánto será mi impedancia? 30 ángulo 0 entre 10 ángulo 15. Eso sería 3 ángulos de menos 15. Esa es mi impedancia. Entonces, la impedancia lo pueden hallar de dos formas. Cuando utilizo B, mis fuentes dependientes no lo elimino, ni de tensión ni de corriente. ¿Qué cosa elimino? Las fuentes independientes. ¿De qué? De tensión y de corriente. Cuando tengo el método A, ¿qué cosa hago? No elimino nada, mis fuentes se quedan acá, así. Y lo que hago es esto, lo cortocircuito, hallo la corriente Norton, divido tensión Thevenin entre esta corriente y me debe salir lo mismo. Ustedes pueden convencerse de esto, jóvenes. Tienen este problema, resuélvanlo y encuentren la impedancia Thevenin por el método A. Encuéntrenlo por el método B y va a ser el mismo resultado para que ustedes ¿cómo se llama? Se tengan confianza, ¿no? Y crean en lo que estamos diciendo acá, ¿correcto? Ya, Pero profesor, esa gracias. confianza lo adquieren trabajando, jóvenes, agarrando su calculadora, operando. Si ustedes se conforman con lo que hacemos y no utilizan su calculadora, no utilizan nada, jóvenes, el día de la práctica van a sufrir un gran revés. Van a sufrir un gran revés. A pesar de que uno hace todo lo posible para que no sea así. Pero ya eso depende del profesor y depende de ustedes. ¿Correcto, jóvenes?
y tienen que tener cuidado porque ahora hay cámaras en los salones. El ciclo 24-2 ha habido muchos problemas. Alumnos de circuitos 1 y de circuito 2 que han copiado, han recibido la solución de afuera, han visto soluciones en un reloj especial de pulsera. Entonces, eso ha desacreditado completamente a los alumnos. Hay uno que es egresado y le mandan los problemas, él lo soluciona, cobra y lo regresa. No puede ser posible que lleguemos a esas situaciones. Y eso lo permite ¿quién? El alumno. Y el egresado, que es una persona que está totalmente desviada, porque él no debe promover esas cosas. Lo que debe hacer es terminar, ya terminó, sustentar su tesis, buscar un trabajo y desligarse de la universidad. Es el camino natural. Pero se ha quedado ahí, ¿no? A mí me enviaron su foto y todo. Se ha quedado ahí, ¿qué cosa? Hacer cosas indebidas que no debe hacer. Entonces, le quita la confianza a los profesores. Ahora ya hay que quitarle todos los celulares, hay que separarlos y chequear de que no copien. El que copia en el reglamento está que debe ser expulsado un ciclo. Tengan claro, jóvenes. Y eso sí va a aplicar con tres alumnos que se detectaron el ciclo 24-2. Pero las pruebas son necesarias, por eso es que se han puesto cámaras en los salones y se está grabando. Ahora sí hay pruebas, jóvenes. Acá está el joven ha recibido, está copiando, está haciendo esto. Entonces tengan cuidado, jóvenes, y respeten a su universidad. En las particulares, el profesor informa y lo sacan un ciclo al alumno. Acá nunca ha habido eso, pero desgraciadamente las cosas se han cambiado, están cambiando. ¿Por qué? Porque ustedes lo permiten. El profesor no sabe. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta de esto? Cuando han habido en circuito 2 12 pruebas igualitas. Cuando en circuitos 1 se han detectado teléfonos escondidos. Esto no puede ser posible, jóvenes. Entonces, traten de trabajar, de hacer lo que ustedes tienen que hacer, jóvenes. Yo tengo alumnos en riesgo, pero tienen que poner de su parte. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, fíjense, con esto cerramos este capítulo. Ya hacer más problemas de esto no tiene sentido. El profesor pierde tiempo y ustedes también. Entonces ya hemos manejado esto bastante, así que con esto lo cerramos y entramos al nuevo capítulo, que es acoplamiento. Entonces, vamos a ver el concepto de acoplamiento. A ver, ¿qué cosa es acoplamiento para ustedes? ¿Ah? A ver, ¿quién me puede dar una definición? Y empiecen a participar, jóvenes. Ustedes no saben hablar, no saben comunicarse, eso es muy importante. Entonces, ¿cómo se van a desempeñar? La pregunta, ¿cómo se desempeñan ustedes como ingenieros si no saben hablar? Tienen que hablar con una secretaria, el guachimán los para y los bota. Tienen que saber expresarse, jóvenes. A ver, vamos a buscar, nadie opina.
vamos a buscar acoplamiento. Fíjense, acoplamiento, acción y efecto de acoplar o acoplarse. Unión sexual de los animales. Tiene diferencias, implicancias. Acoplamiento sexual, acoplamiento entre partes, ¿no? Acá está, definición. Acopladura, acople, ensambladura, desacoplamiento. Bueno, acá viene dispositivo que sirve para unir los extremos, los ejes, sinónimos. Acopladura, ensamble, unión, encaje. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué dice Wikipedia? A ver. Acoplamiento, informática, acoplamiento, probabilidad, acoplamiento magnético, en electrónica, fenómeno por el cual el paso de una corriente eléctrica variable en el tiempo por una bobina produce una diferencia de potencial entre los extremos de las demás bobinas del circuito. Esto es lo que nos concierne a nosotros. ¿Qué cosa dice? Corriente circulando por una bobina. Cuando una corriente circula por una bobina, ¿qué cosa produce? Flujo. Siempre, esa es la ley de la electricidad. Corriente que pasa por una bobina genera flujo. Si esa corriente es alterna, el flujo que se genera es flujo alterno, flujo variable. Y si el flujo es variable y acopla con otro paquete de espiras, ¿qué induce ese paquete de espiras? Tensión. Eso es lo que es acoplamiento. Entonces, desde el punto de vista de electricidad, ¿qué cosa podemos decir? Primero, corriente alterna. ¿Por qué? Porque esta produce, al pasar por un conductor, un flujo alterno. ¿Y por qué es importante el flujo alterno? Porque Lenz encontró esta relación: tensión inducida menos N por variación del flujo respecto del tiempo. Es decir, esto es este flujo alterno. La derivada de este flujo alterno existe. N número de espiras. En otro paquete aparece una tensión inducida. Este signo menos indica que esta tensión se opone a la causa que lo origina. Es decir, necesito tener corriente alterna, pero también, fíjense, necesito tener una bobina y generar un flujo alterno. Entonces, toda corriente, ya sea alterna o corriente continua, al pasar por un conductor, genera flujo. La diferencia es que la corriente alterna generará un flujo que está cambiando. La corriente continua, ¿qué genera? Flujo constante, que no cambia. Entonces, la pregunta es, si yo tengo corriente continua y genero un flujo constante,
se inducirá tensión, acoplará con otras bobinas. No, porque fíjense, la derivada de una constante, ¿cuánto es? Esto es 0. No varía, el flujo no varía, entonces la variación es 0. Tensión 0. No acoplan. ¿Qué necesito tener para que acoplen? Una corriente alterna que genera un flujo alterno y tener otro paquete de espira 0 de bobinas. Entonces, eso es lo que se llama acoplamiento. Entonces, hacemos esto, ¿ver? Si esto es un conductor y pasa una corriente alterna, genera flujo alterno. Pero este flujo es muy disperso, muy disperso. Entonces, ¿qué cosa se hace? Se juntan paquete de vueltas así, ¿ve? Y se genera una bobina. Entonces, aparece un flujo, pero este flujo ya es más concentrado. ¿Sí ven? Así. Parte se va por un lado, así, y la otra parte se va por el otro lado. Así ven. Esto es un flujo alterno. Flujo alterno. Porque acá nosotros lo estamos conectando a una fuente de tensión alterna. Aparece una corriente variable. Entonces, este flujo en un momento tiene este sentido. Así ve. Pero como esto está cambiando, este flujo va a crecer, la corriente que lo genera es una corriente alterna. Entonces, es una corriente que está cambiando. Entonces, el flujo también va a cambiar. Así ve. Esto es flujo. Aparece flujo 0, crece y llega a un máximo. Después empieza a disminuir, llega a 0. Y después se invierte. Es decir, esto ya no va a ir para abajo, va a ir para arriba. Crece negativamente al valor mínimo, decrece y se hace 0 y así está oscilando. Este flujo está oscilando, es un flujo AC. ¿Sí? Entonces, ese flujo AC autoinduce acá una tensión en sus propias bobinas. Pero fíjense, si yo tengo un paquete de espiras por acá y esto no llega acá, esto con esto no se acopla. No se acopla. Pero si yo coloco un paquete de espiras por acá, ahora este flujo alterno acopla con este paquete y acá, ¿qué cosa aparece? Una tensión inducida. Ahí entre este y este hay acoplamiento. Entre este y este no hay acoplamiento. Si hay acoplamiento, aparece una tensión inducida. ¿Correcto, jóvenes? Eso es lo que llamamos nosotros acoplamiento. Y eso es el responsable de que exista el transformador. Es responsable de que exista el autotransformador. Es responsable de que existan motores. Es responsable de que existan generadores. Entonces, esto es fundamental para todos esos equipos. ¿Correcto? ¿Están ahí, jóvenes? ¿Aló? Sí, Correcto, correcto. Entonces, eso sucede, jóvenes. A eso le llamamos acoplamiento.
Entonces, acoplamiento va a desempeñarse cuando esto sucede, flujo alterno. Ahora, ¿por dónde circula el flujo? Acá ve, estas son líneas de flujo. Estas son líneas de flujo que van así, ve. Líneas de flujo alterno. Líneas de flujo alterno. Estas líneas son cerradas, es decir, empiezan en un punto, en un recorrido y regresan al mismo punto. Sí. Y circulan, si se cierran, circulan por un medio, que podría ser aire, Entonces, alrededor de esa bobina hay solamente aire. También esta bobina se enrolla a través de un núcleo. Este es un núcleo, así ve. Pero ese núcleo es un material ferromagnético, así ve. Se enrolla a través de esto de acá. Entra corriente AC, se genera acá un flujo, ¿ve? Un flujo que va a circular, supongamos, el flujo viene así, va a circular por este material que le llaman material ferromagnético. No es como en este caso, acá por dónde circula, por el aire. Entonces, generalmente se hacen estructuras así de un núcleo sí, de esta forma. Todo esto es un sólido de material ferromagnético. Se colocan las espiras acá, ¿ve? Se lo alimenta con tensión alterna. Aparece una corriente alterna y esto al envolver genera un flujo. Ese flujo va a circular dentro de este núcleo, así ve. Circula y como es alterno, va cambiando. Así está, ve. Así, flujo alterno. Entonces, ¿por qué colocan ese material ferromagnético? Porque ahora las líneas de flujo circulan dentro de ese material. Y fíjense, que los que estudian esto elaboran una analogía entre un circuito eléctrico y un circuito magnético. Es decir, lo que van a tener es esto. ¿Qué cosa tengo acá? Un circuito eléctrico. ¿De qué está conformado el circuito eléctrico? Está conformado por mi fuente, supongamos de continua, para simplificar, así ve. Acá una resistencia de quién? La resistencia del conductor. Esta bobina está hecha de un hilo de cobre y ese hilo de cobre tiene una resistencia de conductor. Así ve. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este circuito eléctrico? Hay un circuito cerrado, circula una corriente, así ve. Este es el circuito eléctrico. Pero asociado a esto hay un circuito magnético.
circuito magnético. Esto se convierte ¿en qué? En lo que se llama fuerza magnetomotriz, y que es igual al número de espiras por la corriente. Este es un conjunto de espiras por donde está entrando una corriente I. N por I es la fuerza magnetomotriz en amper vueltas. Amper vueltas. Esto genera, ¿qué cosa? Un flujo que va a circular a través de un medio. El medio acá es un material ferromagnético, pero ese material ferromagnético tiene lo que se conoce la reluctancia del material. Esto es resistencia del conductor. Esto es reluctancia magnética. Reluctancia magnética. Es como la oposición que ofrece el medio por el cual circula el flujo. Acá, resistencia, oposición de la resistencia del conductor, el paso de la corriente. Reluctancia, resistencia a la oposición del paso del flujo. Entonces, este es circuito eléctrico y este es circuito magnético. Esos dos están acá. ¿Correcto, jóvenes? Y generan toda una serie de cosas. Generan, por ejemplo, las curvas de H. Sí. Generan las curvas flujo corriente. Es toda una teoría que se aplica en máquinas eléctricas. Entonces, jóvenes, fíjense, ya tenemos cómo generar flujo y por dónde circula ese flujo. Acá lo que están haciendo es colocarle un medio que ofrezca menos reluctancia al paso del flujo. ¿Por qué? La reluctancia está definida por la longitud media que recorre el flujo entre la permeabilidad del material y el área. ¿Correcto? Y la permeabilidad del aire o del vacío es bien baja. Es mucho menor que la permeabilidad de un material ferromagnético. Entonces, como esto es muy alto, la reluctancia que ofrece esto va a ser baja. En cambio, en el aire es al revés. Esto es bajo y la reluctancia que ofrece el aire al paso del flujo es bien alta. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Profe, ¿y eso sería como una resistencia? ¿Cuál? La reluctancia Sí. es una resistencia, pero al paso del flujo. ¿No? Es decir, el flujo tiene que cerrarse y empieza a pasar por el medio que tú le pongas acá. ¿Por dónde está pasando? Por el aire. Entonces, la reluctancia, ¿a qué sería igual? A longitud media entre la permeabilidad del aire 4pi por 10 a la menos 7 entre el área. Acá está dentro de un material ferromagnético. Entonces, la reluctancia sería longitud de su recorrido medio entre la permeabilidad del material, pero la permeabilidad del material puede ser hasta 6.000 veces la permeabilidad del aire. Entonces, fíjense, para las mismas condiciones, longitud media y área igual a eso. ¿Quién ofrece más oposición al paso del flujo? Esta. Porque esto va a ser 6.000, ¿por qué? Por 4pi 10 a la menos 7. Es decir, la reluctancia del material ferromagnético es esta. Sería reluctancia
reluctancia del aire dividido entre 6.000. O sea, deja pasar más fácilmente el flujo. ¿Correcto, jóvenes? Pero eso lo ven en máquinas. A nosotros nos interesa ¿qué cosa? El acoplamiento. El acoplamiento. Entonces, fíjense, hay un índice que se llama K. Esto será menor, idealmente, menor que 1 y 0. Entonces, si K es 1, ¿qué va a pasar? Que esta bobina con la otra, el acoplamiento, ¿cuánto va a ser? Total. Todas las líneas de flujo que se producen acá van a acoplar con la otra bobina. Si K es igual a 0, esto no acopla con la otra bobina, no tiene influencia, no hay acoplamiento. ¿Correcto? Entonces, este es un índice. En algunos casos, más reales lo consideran así, menor que 1 y mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente, joven. Si yo tengo mi bobina, una bobina así, entra una corriente alterna, produce flujo alterno, así ve. Y acá hay otra bobina, así. Entonces, como este flujo es un flujo alterno, acá ¿qué cosa va a aparecer? Una tensión inducida. ¿Por qué? Por la ley de Lenz, E menos N derivada del flujo respecto del tiempo. Entonces, acá el efecto de este flujo alterno sobre esto es que acá hay una tensión inducida. ¿Cómo representamos una tensión inducida? De esta forma. Acá va a haber una tensión. ¿Correcto? Entonces, esta tensión se va a oponer a la causa que lo origina. ¿Cómo podemos entender eso? Cuando el flujo que aparece en esta bobina es hacia arriba, este flujo de la otra bobina, acá debe aparecer una tensión que haga que el flujo sea hacia abajo. ¿Por qué? Porque Lenz dice, menos significa esto, que si yo genero flujo con esta bobina, genero un flujo opuesto al que lo origina. Como este es alterna, se cambiará y pasará acá. ¿Y este a dónde se irá? A la parte superior. Entonces, siempre se está oponiendo a la causa que lo origina. Y vamos a ver de que a pesar de que esta bobina es alimentada por tensión alterna, esto tiene una polaridad. Una polaridad. ¿Y cómo podemos encontrar la polaridad de una bobina? Con la siguiente regla. Yo tengo, por ejemplo, mi núcleo, así. Acá tengo una bobina por donde va a circular una corriente alterna. Eso hace que genere un flujo alterno. Si yo coloco acá una bobina, pero que esté envuelta así, por atrás, viene así, así, Entonces, este flujo alterno pasa por acá, pasa
por este paquete de espiras y genera este sentido en un instante determinado. Yo le tomo la foto y este flujo va para la parte hacia abajo. Entonces, como es un flujo alterno, ¿qué va a originar acá? Una tensión inducida. Pero esta tensión inducida, si yo cierro el circuito acá con una carga, entonces acá aparece corriente porque hay tensión. ¿Y qué sentido debe tener esa corriente? Debe tener en ese instante un sentido que me genere un flujo, pero para la parte superior, porque estamos diciendo que esta tensión debe generar un flujo en sentido opuesto. Y para que el flujo sea en sentido opuesto, ¿por dónde entrará la corriente? Si yo asumo que entra por acá, significa que esta es la columna y está entrando así, ¿ve? Entonces, ¿el flujo hacia dónde se va a ir? Hacia abajo. Entonces, no entra por acá. Tiene que entrar la corriente por este lado, ¿ve? Por este lado de acá, ¿ve? Ahora sí, ¿ve? Columna. El flujo, la corriente entra por atrás, así, ¿ve? ¿Hacia dónde se ve el flujo? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, por donde sale la corriente, coloco el punto. Así. Entonces, así encuentro la polaridad. Entonces, asumo corriente, le coloco el punto. Así. Mi flujo viene así, hacia abajo. Acá mi corriente entra por arriba, por donde sale, coloco el punto. Es decir, esta bobina de acá está acoplada con la otra, con esta polaridad, punto, punto. Y esto se representa con flecha, J, X, sub, M. Esto es el acoplamiento entre esta bobina 1 y la bobina 2. ¿Correcto? Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo esto de acá lo devano, pero al revés? Es decir, acá está mi núcleo. Así. Esto no lo cambio. Está así. Tensión alterna, corriente entra por el punto. Pero esto ya no ingreso por la parte posterior, sino que ahora lo devano así, ¿ve? Así. Y sale así, ¿ve? Entonces, esto hace su función. ¿Qué cosa es lo que hace? Genera un flujo variable, flujo alterno. Ese flujo va a ser hacia abajo. Aquí aparece una tensión inducida, pero que debe crear un flujo que se va hacia dónde? Debe irse hacia arriba porque tiene que oponerse. Entonces, cuando yo cierro esto por una carga cualquiera ZL, ya cerré el circuito y acá aparece una corriente. Si la corriente asumo que entra por acá, mi flujo va a ir hacia abajo y refuerza. Eso no está de acuerdo con la ley de Lenz. Entonces, mi corriente no entra por acá, mi corriente va a entrar por este lado. Entrando por este lado, genera un flujo hacia arriba. Este es el punto de entrada. Y por donde sale, coloco el punto. Es decir, esta bobina con esta, así ve, están acopladas y su polaridad es así ve. J, X, U, M. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló?
¿Se entiende esto, jóvenes? Fíjense, polaridad arriba, polaridad inversa. ¿Cómo interpretamos esto? Esto lo interpretamos así. Fíjense, coloco una fuente acá de tensión. Aparece una corriente. Esa corriente, ¿por dónde entra? Por el punto. Pero como está acoplado con esto, ¿qué va a inducir acá? Una tensión inducida. Así ve. Esa tensión inducida, ¿de qué polaridad va a ser? Entra por el punto la corriente. Acá, ¿por dónde debe salir? Por el punto. Es decir, mi corriente tiene que venir acá. Esto por el efecto contrario. Si entra por el punto, induce una tensión como que va a ser circular en este circuito, una corriente que salga por el punto, se opone. Entonces será menos más el acoplamiento JX sub M por la causa que lo produce I sub 1. Así ven. Entonces, si usted hace circular una corriente por acá, trae su voltímetro y mide este voltaje, va a medir este voltaje de acá. Hay tensión inducida, ¿correcto? Acá hay tensión inducida. Veamos, acá hay corriente, no hay corriente porque esto está en circuito abierto. Esto vale 0, entonces la tensión que voy a tener acá es 0. Para tener tensión inducida tiene que haber acoplamiento, pero además de eso tiene que haber corrientes circulantes. ¿Cuánto es la corriente que entra por acá? 0. No hay corriente porque esto está en circuito abierto, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si yo lo cierro esto de acá? Le coloco una impedancia. Ahora sí, esta entra por el punto, se induce esta tensión y esta tensión va a hacer ¿qué cosa? Que circule una corriente acá. ¿En qué sentido? Menos más. Entonces, mi corriente acá va a ser una corriente que va a circular en este sentido. Corriente secundario. ¿Por dónde entra? Por el lado sin punto. Acá, ¿por dónde debe salir? Por el lado sin punto. Ahora sí hay una tensión inducida que va a ser menos más JX sub M por la corriente del secundario. ¿Correcto, jóvenes? ¿Aló? Sí, profe. Eso es acoplamiento. Acá ven cómo están acoplados diagonalmente. Entonces, si acá yo coloco una fuente de tensión alterna, así ven, y hago circular una corriente del primario que entre por este punto, como entra por el punto, acá debe salir por el punto, debe venir así, ¿ve? ¿Correcto? Entonces, esto será menos más acoplamiento JX sub M, ¿por qué corriente? Por la corriente del primario. Cojo un multímetro, acá mido voltaje, porque hay corriente que circula por este lado. Pero, ¿qué pasa si yo ya lo cierro esto así de? Entonces, aparece una corriente. ¿En qué sentido? Como hay esta tensión, la corriente irá de menos a más, así de. Esto será corriente del secundario. Ahora acá aparece una tensión. ¿Por dónde entra? Por el lado sin punto. Acá debe salir, ¿por qué lado? Por el lado sin punto. Es decir, debe ser menos más JXM por la corriente del secundario.
Si esto se abre y esto es 0, acá, ¿qué corriente va a tener tensión inducida? Nada, cortocircuito. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, si hemos entendido esto, jóvenes, estamos bien, ¿no? Porque de acá, ¿qué cosa aparece? El transformador. Aparecen los circuitos acoplados, en donde va a haber acoplamientos. ¿Correcto, jóvenes? Profe, ¿y solo hay esos dos tipos de acoplamiento? Solamente esos dos, jóvenes, con alternan, ¿no? Pero fíjense, esto es útil para todo lo que es motores, generadores, transformadores, autotransformador, toda la parte eléctrica, ¿no? Un motor de continua, un generador de continua, trabaja con acoplamientos, flujos. Un motor de alterna también trabaja con flujos. La diferencia es que el flujo es alterno. Un generador, metemos potencia mecánica, hacemos girar un flujo y aparece en el estator una tensión inducida. Un motor, metemos corriente, generamos flujos alternos y eso acopla con el flujo que hay en el rotor que se induce y aparece el movimiento, el motor. Todo es flujo, acoplamiento. ¿Correcto, jovencitos? Entonces, si se ha entendido esto, hemos avanzado bastante, joven. La próxima clase, ¿qué día cae? El martes. El martes seguimos con esto y hacemos unos ejercicios. No se olviden, el jueves, jóvenes, el miércoles, hay que ir temprano para no congestionar mucho. Van a trabajar los 6 grupos y se pueden ir temprano, van. El laboratorio de 8 a 10 está desocupado. Entonces podemos trabajar ahí, jóvenes, ¿ya? Pero Bueno, es importante que tomen en consideración eso, porque yo tengo de 12 a 2 práctica calificada en circuitos 1, entonces tengo que estar 10 minutos antes para sacar la prueba y ir al salón y distribuir. Entonces, de todas maneras, tengo que terminar antes. ¿Ya, jóvenes? Y como de 8 a 10 no está ocupado el laboratorio, podemos ocuparlo. Lleguen un poco más temprano y empezamos a trabajar. Entonces, ahí nos quedamos, jóvenes, ya. Profe, pero bueno, sobre la PC, ¿cuándo va a ser? La PC debe ser este jueves que viene. Pero este jueves es feriado, dicen, ¿no? sí, profe, Semana Santa. Sí, profe. Se va a buscar un espacio, jóvenes. Ustedes no se preocupen, tranquilos. ¿Ya? Ok, profe. Ya. Ahí nos quedamos. ¿Alguien ha llegado a ver